El otro día les estábamos contando, a raíz de una visita y una entrevista que tuvimos con don Antero Flores, las empresas deudoras, ¿no? Los grandazos, los gringotes que le deben al Perú, porque en eso funciona la ley del embudo. Al del kiosquito o al de la tienda, y esto no es nuevo, no estoy inventando la pólvora, lo cierran o le ponen multones porque no dio una boleta de una compra de 20 soles. O de una compra de 30 soles o de 50 soles, ¿no? Entonces le ponen ahí clausurado. Y a los grandazos, ¿quién les cobra? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la estrategia? Lo judicializan, pues. Judicializan las grandes deudotas. Como las judicializan, entonces no las pagan. O por lo menos las deben un montón de tiempo. Yo tengo una lista impresionante que me han proporcionado. Impresionante la lista que me han proporcionado de la gente que debe. Y como invitado, por supuesto, vamos a compartir y vamos a analizar esto porque... ¡Exitosa! La verdad, alguien tiene que salir a hablar de esto. Porque si se está hablando de la SUNAT, se está hablando de que se va a mejorar la recaudación fiscal, bueno, pues alguien tiene que fijarse en esto. No puede quedar así nomás. Don Alan Freiler, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Parlamentario andino que se ha dedicado a investigar este tema también. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. La deuda es impresionante, ¿no? Sí. La deuda es impresionante. Vamos a leerles algunos, ¿ya? Para que sepan. Algunos nada más, pues. No me voy a tomar toda la entrevista. Pluspetrol Perú. ¿Ah? Pluspetrol Perú, que en realidad es Argentina, ¿no? 3.332.965.000 soles le debe a la SUNAT. Sociedad Minera Cerro Verde le debe 574 millones a la ciudad. Doerran, que está en liquidación, empresa norteamericana, le debe 294 millones. Compañía de Minas Buenaventura, 246 millones. Minera Barrick, Misquichilca, le debe 260 millones. Southern Perú Copper Corporation, grupo mexicano, le debe a la ciudad peruana 196.811.000. En telecomunicaciones, Telefónica del Perú le debe 4.076 millones. ¡Qué bárbaro! Las deudas son impresionantes. Y esto está judicializado, o gran parte de esto. Claro, los datos son de deudas que están judicializadas. Las empresas dicen que no son deudas hasta que no haya sentencia. Y tenemos dos fuentes, ¿no? Una es la de la SUNAT, que ha hablado también de que 9 empresas deben más de 3.000 millones de soles. Y los montos son de esa magnitud. Ojo Público también hizo una investigación y calculaban como 3.000 millones de dólares de lo que acumulaba estas deudas, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que tanto la SUNAT como el nuevo ministro, el nuevo primer ministro, tienen una preocupación legítima por la caída de los ingresos tributarios. Sí, claro. Está lo más Estamos en 12%. Exactamente. Entonces, la necesidad de subirlo, de recuperar, parece loable, ¿no? Y además ha dicho, bueno, vamos para el déficit a bajar 1.000 millones de soles, ha dicho el ministro de Economía. Pero las cifras que tenemos aquí, si hubiera, como dice el propio superintendente, deberíamos, y hemos planteado al Congreso, dice, mecanismos para evitar que esa judicialización se dé y que tengamos meses o años esto acumulado. Claro, que sea eterna, ¿no? Claro, o sea, que haya respuestas rápidas, a favor o en contra, digamos, pero que se defina para poder resolver este problema, ¿no? Nosotros, si vemos, digamos, algunas de las declaraciones que ha hecho el superintendente de banca, es que el incumplimiento... De administración tributaria. De administración tributaria, perdón. El incumplimiento asciende a 57.000 millones de soles. En general. El IGB, 22.000 millones. A la renta, 35.000 millones. Entonces estamos hablando de una monstruosidad, porque aproximadamente un punto del Producto
Bruto Interno son unos 2.000 millones de dólares. Es la tercera parte de nuestro presupuesto. Sí. Nuestro presupuesto anual de 2018 es 157.000 millones. Claro. Y estos son 50.000 millones, la tercera parte casi y del está hablando presupuesto. que quiere llegar a 100.000, 108.000 millones de soles de recaudación. O sea, acá tiene la mitad en problemas de pago. Entonces, realmente son cifras fundamentales. Entonces, si uno suma esas deudas judicializadas más los temas de elusión, de evasión tributaria ligados a los paraísos fiscales, entonces está bien. Yo creo que el ministro dijo, aquellos que pasan los gastos de alimentación y otros como si fueran de la empresa, deben ser regularizados. No puede ser. Yo creo que tiene razón. Sí, claro. Pero ahí, ¿cuánto es, digamos? Es un porcentaje mínimo, ¿no? Es un porcentaje pequeño. A comparación de estas deudotas, es un porcentaje mínimo. Exactamente, ¿no? Entonces, el problema es si va a haber la voluntad política para poder afrontar esta situación. Ojalá que sí, porque en la presentación que hizo el superintendente de SUNAT ante el Congreso, pidió a los parlamentarios que se den medidas legislativas para que esto. El ministro de Economía y el Premier han señalado que se necesita recaudar y aumentar la presión tributaria. Entonces yo creo que ese sería el buen camino, digamos, una señal, porque si hago pagar a los grandotes las deudas, entonces puedo mostrar un ejemplo para que todos paguemos. Porque si no, es la ley pues de la burro, ¿no? Claro, y eso es lo que la gente con total razón dice, ¿no? O sea, ¿yo por qué voy a pagar? Yo debo 1.000 soles. Claro. ¿No? ¿Por qué voy a pagar 1.000 soles si las otras empresas deben millones y siguen trabajando como si nada? No pasa absolutamente nada. Aquí hay un par de datos que me parece interesante. En el fin del año pasado que se presentó al Congreso el superintendente, decía, gastos tributarios, digamos, eran, o exoneraciones, alrededor de 16.500 millones de soles. De exoneraciones. Entre exoneraciones, por el sector agropecuario, por intermediación que es parte financiera. de lo que se espera cambie. Es lo que ha anunciado don César Villanueva. Exactamente. El tema de educación, 1.900 millones. Intermediación financiera, se exonera el pago del IGB, tasa de interés, 2.000 millones de soles, y así sucesivamente. Y tenemos también el tema sensible políticamente de exoneraciones a la selva y estos elementos. Que muchas veces pueden ser útiles para el desarrollo del pueblo, pero en la mayoría son útiles para el desarrollo de las cuentas bancarias de los dueños. Así es. Pero si estamos hablando de 16.000 millones de soles acá, solamente en esas deudas, si fueran los 3.000 millones de dólares, estamos hablando casi la mitad, claro, que se podría recuperar de esa manera, ¿no? Entonces, 1,5 puntos del producto recuperado si se llegaran a cobrar esas deudas. Entonces, creo que tiene que haber un esfuerzo integral, porque ¿cuánto vamos a ahorrar si se le exonera a zonas de selva y frontera, o el reintegro tributario en la selva, o el impuesto selectivo al consumo general a las ventas en la selva? Un poco. Y nos va a crear un conflicto social. La otra vez hubo un paro, ¿no?, cuando se intentó hacer eso en Iquitos, porque tenemos también un problema de lo que es el monto que por la deficiencia de infraestructura tienen que cubrir como sobrecostos las empresas que están en la zona de la selva. Entonces, claro, el Premier Villanueva dijo, nosotros en San Martín cambiamos las exoneraciones por gasto e inversión directa. Bueno, eso hay que ver, hay que explicarlo bien. Pero es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad, pero creo que tiene que haber un convencimiento con la población, porque, digamos, quitar las exoneraciones y dejar sin cobrar esas deudas millonarias a las empresas, como ha sido mencionado, no sería la mejor señal, digamos, para un gobierno que creo que está haciendo cosas buenas. Claro, el tema es que estas deudas en la gran mayoría están judicializadas, entonces tiene que pasar por todo un proceso. Lo que tiene que hacerse es coordinar para que este proceso no sea eterno. Pues, exactamente. No lleve 20 años para poder cobrar ese tema. En cambio, el tema de las exoneraciones es mucho más rápido. Exactamente. Es que ese es el problema. Como instrumento lo puedo cortar inmediatamente,
pero el costo político de eso puede ser terrible, ¿no? No recomendable. Ahora, hay el tema fiscal, hay un informe del Consejo Fiscal que preside Waldo Mendoza, donde hay importantes economistas, Carolina Trivel y otros, muestran, no sé si se puede ver que es interesante, cómo hay una relación casi 1 a 1 entre lo que son los ingresos tributarios y los precios internacionales. A ver, ¿podemos mostrarlo aquí? Claro. ¿Podemos ponerlo en pantalla para que lo pueda explicar? Y lo vemos ahí. Hay una línea roja y una línea negra. Y que se mueven juntas, casi. Que van, digamos que hacen unas ondas similares. Así es. ¿No? Unas ondas similares, ahí está. Ahí está. Acá. Ya, y esas ondas similares, ¿qué reflejan? Ahí tenemos en la base, está señalado, uno es el tema del... El índice de precios de exportación. De exportación, y el otro es el ingreso tributario. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que buena parte de los ingresos tributarios dependen también de cómo se comportan los precios internacionales, porque asociado a eso están las exportaciones de minerales. Bueno, y que se están incrementando los precios. Sí, ahora se están incrementando, pero no ha aumentado tanto la recaudación como en el periodo anterior. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Bueno, pero ahí hay un problema de trabajo, o sea, ahí hay un problema de SUNAT, hay un problema no necesariamente. de administración. No, porque a veces este ingreso que aumenta se va a utilidades y no necesariamente a pago de impuestos. Entonces, si están judicializadas, ahí está el problema que debe resolver la SUNAT con ayuda del Congreso, ¿no? Entonces, tenemos este problema de caída de ingresos fiscales, como dice el Consejo Fiscal, de aumento del déficit al 3.1% y de aumento de la deuda pública. Ahora, entonces, el presidente de la República, José César Villanueva, han hablado también del fortalecimiento, por ejemplo, del sector minero, sí, ¿no es cierto?, de las nuevas inversiones mineras, pero nos damos cuenta que la minería le debe un chorrotón de plata de impuestos a la SUNAT. O sea, ¿qué hacemos impulsando la minería si resulta que Cerro Verde, en Arequipa, termina debiéndole 574 millones a la SUNAT? Bueno, Doerran está en liquidación, ¿no? Pero Buenaventura, del grupo Buenaventura, termina debiéndole 246.467.000 a la SUNAT, que también está judicializado, dicho sea de paso. Pero así pasa. Y Buenaventura pues ve explotación de oro, de plata, claro. O sea, estamos hablando de empresas mineras que están teniendo ahorita un gran ingreso. Por supuesto. Porque se han elevado los costos, se han elevado, perdón, los precios de estos minerales. Barrick termina, que también ve oro, produce oro, 260 millones de deuda que está en controversia con la SUNAT. O sea, así se maneja. Savia Perú, de Ecopetrol, empresa colombiana, 220 millones. Y está Pluspetrol también, esta que ha habido problemas de derrames que tenía como 3.000, Telefónica, LAN. Entonces, yo creo que... LAN Perú, que es de los chilenos, también tiene un chupo. Ahí, según ellos, es casi también 3.000 millones, 2.000. Entonces, el tema es cómo se toma la decisión política del gobierno y cómo el Congreso da las medidas legislativas que se requieren. Yo creo que ahí puede haber una acción conjunta del Ejecutivo con el Legislativo para corregir esta situación y empoderar a la SUNAT para que pueda hacer su trabajo como ha pedido el propio superintendente, ¿no? Bueno, ojalá que se logre, ¿no? Y aquí nosotros nos comprometimos a darle algunas de estas informaciones y estamos cumpliendo gracias a nuestro invitado para que conozcan el tema del Grupo Santo Domingo, la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo. Santo Domingo, aquel que le pertenece a alguien que fue presidente universitario de deportes, yo que soy hincha, pero debe 76 millones. El Grupo Santo Domingo debe 76 millones a la SUNAT. También está, por supuesto, en controversia, porque todo está en controversia acá. Todo está en controversia acá. Bueno, qué increíble, ¿no? Y ahora estos son procesos que tienen años, ¿no? Tienen años y bueno, tienen que resolverse ya porque creo que el anuncio o el haber dicho tenemos que aumentar la presión tributaria para hacer gasto social, para mejorar el gasto en las regiones, para poder impulsar la reconstrucción con mayor eficiencia, es positivo. Entonces,
Pero tiene que haber la señal política y los hechos concretos que muestren que se va en serio. O sea que este esfuerzo del gobierno de ajustarse el cinturón de 1.000 millones de soles tiene que verse también con la capacidad del poder del Estado de hacer cumplir el pago de impuestos a los grandotes, pues, ¿no? A las empresas transnacionales. Y ahí no tiene nada que ver con una actitud hostil a la inversión extranjera. Es No, simplemente nada que ver. cumplir. Es respeto, hacernos respetar, pues, ¿no? Así es, porque ya estamos llegando al otro extremo, donde, digamos, si está la ley del embudo, que solo se va a prestar al pequeño, como usted señala, entonces no va a haber una legitimidad del gobierno para las obras y propuestas que está llevando adelante, ¿no? Bueno, y la evasión también es gigantesca por las cifras que nos trae don Alan Ferley aquí al programa, ¿no? Le agradezco mucho su participación. No, al contrario. Ha sido muy gracias. amable. Ahí está, y vamos a seguir con este tema, ¿no? Hasta que nos digan qué es lo que el Estado va a hacer con relación a estas deudas gigantescas.